Darío Stanraiver es demasiado humano. Séptima temporada en Futurock. Siempre es emocionante volver sobre la alegoría de la caverna. Y digo volver porque los que hacemos filosofía, creo que es de los primeros relatos que aprendemos, que leemos y sobre todo que explicamos, los que somos docentes, ¿no? Porque, digamos, los que somos docentes, y también me acuerdo cuando leí la alegoría de la caverna en la primera materia de la carrera de filosofía, que era Fundamentos de Filosofía, me acuerdo de estar en un bar ahí con los compañeros como no soltándola, no dejándola en el dictado de clase, sino yendo a fondo y como ampliando todas sus perspectivas, llevándola a todos lados. Qué fuerza que tienen algunos relatos filosóficos, y me gusta esta categoría de relato filosófico, ¿no? Que es cuando la filosofía deja de ser profusamente analítica y se vuelve más bien metafórica, alegórica, disparadora de ideas, que permite entonces que uno como que se empodere de una especie de capacidad crítica y empezar a visualizar casi como el liberado, ¿no? de la caverna, empezar a visualizar como otras perspectivas, ¿no? Si la filosofía no es ese acontecimiento que permite como dislocar el sentido común y empezar a pensar desde otro lado, desde otro escorzo, ¿no? Como ver las cosas desde otros lugares, no sirve para nada, ¿no? Me parece que se queda en la nada. Ver desde otro lugar significa, digamos, claramente que esa realidad que uno creía hasta ese momento nítida, única, normal, dada, ¿no? Como algo necesario también. Hay una asociación entre lo real y lo necesario, como que ese mundo de lo real que habitamos no puede ser de otro modo. De ahí la idea de la necesariedad, ¿no? del mundo en el que vivimos. Y en realidad lo que hace la filosofía es mostrar todo en su carácter contingente, o sea que todo puede ser de otra manera, y que el hecho de que creamos que hay una única manera es parte de lo que hay que desarmar, desandar también, ¿no? Porque así se fueron construyendo esas certezas que nos rodean, que nos atraviesan, ¿no? Que nos sumen en una forma muy lineal, muy única de ver las cosas. Todo esto ya está presente en la alegoría de la caverna. Por eso cuando la leemos por primera vez o escuchamos el relato, en general escuchamos primero un relato, ¿no? Escuchamos como el cuentito, alguien nos cuenta, después uno va a buscar el texto. No sé si muchos saben que está en La República, ¿no? En ese libro de Platón donde está, digamos, detalladamente relatado todo todo lo que sucede con los prisioneros, la descripción de esa caverna donde estamos de algún modo encadenados, ¿no? Acá las chicas hicieron una escenografía tremenda con las cadenas, con esta especie, ahora vamos a contarla obviamente, de luz, ¿no? Que en su reflejo nos hace pensar de otro modo, nos hace como confundir, que un poco es eso. La alegoría de la caverna es básicamente la idea de que la percepción que tenemos de lo real es en realidad una percepción engañada, ilusoria. O sea, el gran objetivo pedagógico y hasta militante, si quieren, de la alegoría de la caverna es justamente que es un relato que nos hace dudar de esta realidad que nos rodea, que es básicamente la naturaleza misma de la filosofía. Por eso hay una hermandad directa entre este relato y el hacer filosofía en general, ¿no? Pero no deja de ser, y esto quiero puntualizarlo, por ser toda una narración que está al interior de un libro que es La República, no deja de tener un propósito político.
que a veces lo olvidamos, lo olvidamos porque recortamos la alegoría y la explicamos o nos relacionamos con ella de manera aislada y perdemos ese móvil político que no solo está, digamos, en el libro, que es un libro sobre la política. La República es un libro sobre la justicia y sobre la construcción posible de un Estado ideal, sino que además hay un móvil político que no está expresamente, me parece a mí, explicado en Platón, porque en Platón, digamos, no hay una delimitación de quiénes son los responsables del engaño. Cosa que me parece más interesante incluso, porque despersonaliza las relaciones de poder, que es entender que el modo en que tenemos una versión confundida de lo real no atañe específicamente a la acción concreta de personas específicas, sino a lo que hoy llamaríamos un dispositivo. Digo, la fatalidad de lo humano, y si me dejan su finitud, es estar condenados a que los dispositivos permanentemente, digamos, nos vayan construyendo como sus efectos. Y esos dispositivos dejan de estar o nunca fueron responsabilidad directa de alguien. Eso es tremendo, ¿no? Porque la limitación que impone, no sé, nuestra corporalidad, por ahí va un poco el planteo platónico, y después todas las sujeciones que vivimos en tantos seres finitos marcan entonces una imposibilidad de acceso directo a la realidad tal como es, que tal vez ese acceso no solo es imposible, sino que esa realidad tal como es no existe, ¿no? También, digamos, es importante después hacer que la alegoría explote contra sí misma, ¿no? Vea ella sus propios límites. El planteo ustedes lo conocen, digamos, se supone que todos nosotros en realidad vivimos en el interior de una caverna presos. También eso, ¿no? Se fue como difuminando la idea de que el relato de la caverna es un relato de encarcelamiento, esta idea más bien Foucaultiana que uno empieza a leer más en la contemporaneidad, de que tal vez toda la sociedad es una gran prisión, que lo que busca, como en la prisión, es un disciplinamiento permanente de nuestros cuerpos. Pero ese disciplinamiento, ¿no?, se da de un modo, digamos, no frontal, sino que se va como así como diseminando, desparramando en nuestra subjetividad y sobre todo en nuestro deseo, en lo que uno después cree que es algo como propio, que le surge espontáneamente desde su voluntad. Esto ya está en Platón, es tremendo porque el relato, cuando uno lo lleva realmente a fondo, digamos, es tremendo lo que uno va, la angustia además que provoca, porque casi la sensación de que no hay salida. Una cosa más quiero decir, Platón plantea esto para mostrar por qué el filósofo es el que en mejor posición está para gobernar una sociedad. Tremendo. Pero hay un ideal intelectual de un Platón filósofo, la idea del filósofo rey, de que es aquel que está en una posición privilegiada, que obviamente nadie lo entiende, y cuando viene con su visión de cómo es el mundo en sí mismo, lo sacan cagando. Sin embargo, digamos, esta tensión es la que quiere, la que propone Platón en su relato, porque la alegoría es eso, es mostrar que en realidad el que se da cuenta cómo es la realidad es rechazado por los propios, ¿no?, que prefieren seguir viviendo en la comodidad que les da un mundo invertido. Uno no puede, digamos, no ver después cómo todo esto tiene influencias directas. Lo vamos a ver en el segundo bloque, en la literatura, en el cine. Acá vemos
Mariana y Sofi, que nos trajeron imágenes de Matrix, de Truman Show, distintas películas. Yo creo que hay tanta literatura y tanto cine que retomó el tema de la alegoría, porque es realmente tremendo, pero también filósofos que después también desde la filosofía fueron como retomando esto. El concepto de enajenación marxista está acá. La existencia inauténtica heideggeriana está acá. Todo ya está de algún modo acá. Pero sobre todo la idea de que el sujeto está sujetado, ¿sí?, a fuerzas de normalización que construyen su propio ideal de autonomía. Esta es también, digamos, cuando uno estira un poco, la caverna es una caverna de uno mismo también. Porque uno se queda siempre con la idea de que uno es el liberado, ¿no? Y que uno está ahí mirando una realidad enajenada y nuestra mirada no está, digamos, condicionada, no está tenida por esa enajenación que es la que de algún modo venimos a cuestionar y a desenmascarar en lo que vemos. Es increíble, uno cree que lo que vemos está enajenado, pero que nuestra manera de ver no, cuando somos parte de ese mundo enajenado. Entonces, hay que llevar la caverna a fondo, entender eso, las distintas dimensiones que tiene, ¿no? Y no quedarse en una mirada, digamos, ingenua, ¿no? Como que uno está como desprovisto o posibilitado a visualizar ese mundo construido, pero uno no. Ahora, ¿por qué uno no? Es increíble que uno piensa. O sea, uno viene y dice, el lenguaje nos condiciona en todo lo que decimos, no hay que creerle al lenguaje. ¿Y con qué lo decís vos? Con lenguaje. O sea, ¿por qué tu lenguaje, cuando desenmascara el lenguaje, no está enmascarado por el lenguaje que venís supuestamente a desenmascarar? El relato lo conocen. Se supone entonces que hay una caverna en el interior de una montaña donde vivimos todos encadenados. Las cadenas son claves porque son cadenas que nos atan a sillas. Acá está, ¿no? Sillas de las que no nos podemos mover y que nos exigen, nos compelen a observar el fondo de la caverna. Y no podemos mirar para atrás, ni podemos pararnos. Esto de no poder mirar para atrás me parece que es una gran metáfora también de todo lo que estamos diciendo. ¿Y qué vemos? Vemos el fondo de la caverna. Estamos en una cárcel que no tiene barrotes, pero estamos encadenados. No tiene barrotes externos, pero tiene cadenas que nos tienen ahí atrapados. Cuando miramos ese fondo oscuro de la caverna, en realidad no es que no vemos nada, sino que vemos unas sombras proyectadas. ¿De dónde salen las sombras de esta luz? Que es el lugar de mayor presencia del poder, que son, en realidad, es una fogata que está atrás nuestro, un fuego que no llegamos a ver porque no podemos mirar para atrás, pero entre el fuego y nuestras espaldas, los guardiacárceles pasean llevando distintos objetos sobre sus cabezas y la luz del fuego pega contra los objetos y proyecta las sombras en el fondo de la caverna. Básicamente el mensaje es que al estar todos sentados mirando esas sombras moverse, digamos, no podemos visualizar de dónde vienen, pero hay algo peor, que es que con el tiempo las cadenas, digamos, que al principio uno siente y percibe, digamos, estar como atrapados a las sillas, atados por ellas, cuanto más tiempo va pasando, las vamos como perdiendo, o sea, se van invisibilizando. Las cadenas van perdiendo entidad, no porque no estén más, sino porque nos acostumbramos a ellas. A tal punto que en algún momento de este recorrido conceptual o histórico, los prisioneros ya no nos damos cuenta que estamos viendo sombras.
y confundimos las sombras con la realidad. ¿Por qué las confundimos? Porque al no visualizar los aparatos de sujeción y naturalizarlos como parte de nuestra subjetividad, entonces nos creemos que estamos teniendo un acceso transparente a la realidad. No nos vemos a nosotros sujetados. Es esta idea de que ser sujeto, ¿no?, inversamente a lo que uno concibe como ser libre y autónomo y dueño de uno mismo, es estar sujeto a estas cadenas de todo tipo, ¿no? Porque las cadenas que nos condicionan pasan por el lenguaje, por el cuerpo, por el tiempo, pero también por, no sé, por la tecnología, por la educación, por la religión. Digamos, las cadenas hay cadenas naturales y hay cadenas culturales, si vale ahí el binario. Pero en ambos casos hay condicionamientos. Esa es la marca de la finitud. Platón está intentando con esto explicar su teoría de las ideas al mismo tiempo. Está tratando de explicar con esto digamos, la ontología de un ser humano que habita un dualismo donde de algún modo estamos condenados a un cuerpo que nos sostiene, digamos, nos condena a vivir en un mundo del error, que es el mundo sensible. O sea, solo saliendo de esa caverna podemos darnos cuenta cómo es la cosa. Es interesante porque, o sea, Platón inventa la televisión. O sea, sáquenle los artilugios tecnológicos o métanselo, y es increíble. El esquema es un esquema perfecto de personas que van normalizando un punto de vista que no visualizan como algo añadido, sino está muy bien, ¿no? El ensamblaje conceptual del relato, donde alguien puede estar ahí viviendo toda su vida sentado en su silla, encadenado, mirando ese fondo de la caverna, viendo el engaño y asumiendo que esas sombras que está viendo son la realidad. Como cuando uno prende la tele y cree que lo que le cuentan en la tele es la realidad. O sea, hay una confianza que tiene que ver con estar de algún modo disciplinados. Ahí se ve lo disciplinario, porque es un disciplinamiento de los sentidos. No hay un látigo. El mejor disciplinamiento es el que construye formas de lo normal. Bueno, resulta que uno de ellos un día se le salen las cadenas, ¿no? Platón en esto no solo es un genio, sino que, o sea, se da cuenta que no es que viene alguien o que un día te despertás y te das cuenta que el mundo está al revés. Nadie se da cuenta de una mierda. O sea, el poder, cuando es efectivo, arrasa. Con lo que no puede, el poder es con los imponderables. Entonces, a uno se le caen las cadenas, dice Platón. Se toma hasta el trabajo de no aducir, ¿no?, esta liberación ni a una especie de conciencia individual, ni a un personaje extraño tipo Deus Ex Machina que aparezca, sino que es medio Deus Ex Machina que las cadenas se suelten, pero también empíricamente es correcto pensar que se oxidaron, yo qué sé, una cadena se dio, con C, se dio, de ceder. Y el chabón se levanta y empieza a ver todo y no puede creer lo que está viendo. No puede creer. En general, dice Platón, los primeros que se dan cuenta de la posta se vuelven a sentar y se vuelven a amarrar porque prefieren seguir viviendo sabiendo que nos están cagando a tener que solos, porque uno se siente muy solo ahí, dar un paso hacia la absoluta incertidumbre. Pero bueno, el chabón sale, ¿no? Obviamente, sale. Cuando sale, ve el mundo real. Ve un mundo real que, imagínense, al lado de la caverna en la que estaba viviendo,
cuando en esa caverna donde confundía las sombras con la realidad, el tipo creía que esa era su vida normal, su vida cotidiana. Cuando sale de la caverna y ve el cielo, o sea, ve un cielo por primera vez. Antes venía viendo el cielo falso de la caverna, y entonces cambian las texturas, los olores, las extensiones, la profundidad de las cosas. Es tener una epifanía permanente, ¿no? Es un acontecimiento revelatorio, pero grosso lo que le sucede. Y no puede creer cómo estuvo, digamos, dominado durante tanto tiempo, ¿no? Y vuelve. Obviamente vuelve porque vuelve desesperado a querer salvar a los suyos, a mostrarles cómo es el mundo. Por eso digo que también es un relato sobre los liderazgos, sobre los conflictos de los liderazgos políticos. ¿Desde qué lugar el que vuelve que dice, che, estoy viendo la verdad, todos ustedes son unos pelotudos que están encadenados pero no se dan cuenta? Es más, tiene razón, pero anda a decirle a la gran masa que somos todos unos pelotudos. O sea, ¿cómo se escucha ese mensaje? ¿Qué hace? Esa es la pregunta. ¿Qué hace el que la ve? Porque en general, digamos, la tolerancia de escucha para el que viene a hablar en nombre de la verdad, y bueno, es nula. Y con razón, porque digo, hay tantos que vinieron a hablar en nombre de la verdad, a vender su propio negocio, que, digamos, sacarlo de una patada en el orto es lo mínimo que hay que hacer. Vuelve y se da esa tensión, ¿no? A veces convence a uno, a otro, pero en general genera un gran rechazo. De hecho, la sociedad lo mata. Sócrates, para Platón, es la figura de ese liberado que se da cuenta y cuando vuelve, en realidad lo matan, ¿no? Cuando empieza a molestar a la sociedad con sus preguntas, tipo, no, estás encadenado, pero no te das cuenta. Es muy provocativo. Porque te expone, aparte, ¿no? Digamos que es ese orgullo humano de que te expongan, de que sos un pelotudo y no te estás dando cuenta, es como lo peor que te puede pasar. Es también una gran metáfora de la filosofía, pienso a veces, ¿no? De una filosofía que viene con sus preguntas a tratar como de subvertir ese sentido común cotidiano y por eso es puesta en el lugar de, bueno, qué preguntas forras, ¿no? Mirá los loquitos que hacen filosofía que empiezan a querer discutir y cuestionar todo. Y sin embargo, si todo esto es una gran caverna en la que estamos metidos y no nos damos cuenta, el esquema de Platón posibilita que uno en el fondo no tenga herramientas para darse cuenta. Si todo esto, incluso esto que ustedes están escuchando, no es parte de una gran articulación que nos excede y nos conmina a ser dominados del peor modo, creyéndonos libres. Demasiado humano. El imperio de la incertidumbre. Siempre me queda como la duda, ¿no? De tantas cosas me provoca esto, digamos. Porque el ensamblaje entero parecería no dejar lugar, el ensamblaje literario, o sea, la maquinita, ¿no? El artefacto que crea Platón con su relato parece no dejar lugar a la posibilidad de que uno se dé cuenta por sí mismo. Es tremendo eso, algo anticipé en el bloque anterior, pero es como, digamos, te deja esa sensación de que si el poder quiere cagarte, el poder que sea, siempre perdés. Y siempre perdés porque obviamente, digamos, la capacidad humana de resistir, digamos, siempre es menor a la capacidad con la que nos dominan. Pero es menor justamente por nuestras limitaciones, digamos, limitaciones que después se traducen en miedos,
que se traducen en imposibilidades concretas, ¿no? Y entonces, digamos, y además la capacidad de disciplinamiento de la que hablábamos antes, que tiene que ver con una especie de domesticación de nuestros lugares más vulnerables. O sea, la finitud nos mata. Qué pelotudez que dije, ¿no? Porque obviamente por ser finitos morimos, pero nos mata también porque nos coloca en un lugar de precariedad que si el otro poderoso, no el otro débil, el otro poderoso, quiere hacernos poronga, lo logra. Siempre, ¿no? Estamos ahí en un lugar muy endeble. Y entonces nos hace mierda, digamos, con la televisión, pero también con, no sé, con el ribotril. En una sociedad, como dice Preciado, fármaco pornográfica, nos vemos imbuidos a toda una serie de consumos que nos van consumiendo posta, ¿no? Nos vamos como devorando a nosotros mismos y nos creemos que estamos devorando todo. Tremenda esa imagen. La boca, los ojos, totalmente condicionados a una única beta, ¿no? El mirar así como enfocado solo al fondo de la caverna, pero también el comer, las mierdas que comemos, o sea, nuestros cuerpos absolutamente percudidos, ¿no? Por formas de disciplinamiento que lo que buscan es que seamos parte de esa maquinaria a la que la estamos de algún modo encendiendo permanentemente, teniéndola encendida, ¿no? Bueno, esto se ve en Matrix, ahora nos vamos a meter un poco con el cine y eso. Pero, por otro lado, nada, también, digamos, qué importante es el acontecimiento. ¿Y qué mierda es el acontecimiento? ¿Qué es un acontecimiento? Lo imprevisible, lo que no depende de uno. Y no hablo de un milagro divino, o casi. Sacale divino, sacale milagro. ¿Qué queda? Quedan situaciones inesperadas que pegan un giro en lo que uno tenía absolutamente planificado o esperado, ¿no? Inesperado versus esperado. Un acontecimiento es, las cadenas se rompieron, boludo. O sea, no lo esperé. Y es muy probable que el 90% agarre las cadenas y se las vuelva a meter bien adentro para sentirse seguro donde está, pero otros no. Pero tiene que haberse dado la situación de la cadena rompiéndose. Y creo que todo el tiempo vivimos, digamos, a expensas de señales que en general decidimos no ver. Muchas no podemos ver y otras directamente editamos, decidimos dejar afuera, ¿no? Ya vamos a hacer un programa sobre los milagros, porque me encanta el tema, así que se viene próximamente. Pero hay algo de eso, el acontecimiento tiene algo de una condición post-milagrosa, ¿no? Post, porque de milagro no tiene un soto, pero sí el desajuste, el desquiciamiento de algo que venía funcionando de manera normal. Lo otro que quería decir es, ¿qué mierda haces cuando salís de la caverna? Porque el encuentro, imagínate, se te caen las cadenas, toda tu vida tuviste tu cuerpo condicionado, tu deseo, ¿no? Tu forma de pensar a cierto formato y de repente se te abre un mundo. Porque posta que salir de la caverna es cambiar de dimensiones, son otras dimensiones, son otras medidas de lo real, ¿no? Lo que está como dando vuelta ahí alrededor de uno.
respirás y el aire es más denso o más liviano, no sabés, porque nosotros estamos dentro de la caverna. Entonces la sensación cuando lográs salir es casi, digamos, nada, orgásmica. Si vale pensar lo orgásmico dionisíacamente como un salto ontológico donde sentís lo que nunca en tu puta vida te animaste a sentir. Porque después los orgasmos cotidianos, esas, ¿no?, flatulencias de placer que sentimos cada tanto, llamarla orgasmo es como casi una falta de respeto, digamos, a esa especie de explosión, pero explosión de la carne, ¿no? Pero que implica obviamente tener la cadena en otro lado. Me interesa la cuestión política ahí, porque ¿por qué volver? Esa siempre me mató de la alegoría de la caverna. ¿Por qué volver? Porque sabés que volvés y te van a sacar cagando. Porque vos estuviste ahí. Y probablemente estando ahí, vos también hayas sido responsable de la crucifixión y el martirio de algún boludo como vos, que antes le pasó lo mismo que vos y vino y lo sacaste cagando. Bueno, podés redimirte, ¿no? Todo bien, pero sabés que hay un destino bastante infructuoso, que vas a volver y no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿Por qué volver? Esa condición política que pone tanto el acento Platón, digamos, como que le surge solo, ¿no? Volver con los suyos, yo qué sé. Yo creo que hoy cada vez menos volveríamos y más nos iríamos a la mierda. Y no se vería eso tampoco como una traición a lo político. Por ahí también repensar lo político es tomar una decisión inesperada, incluso en ese momento, y poder irte como para ver la cosa realmente desde un lugar a otro. Y que la vuelta pase por otro lado, por ahí dinamitando la montaña, yo qué sé. Pero no en ese ejercicio de volver a hablar con los propios y decirle, che, estás encadenado, y que te miren y te digan drogadicto, ¿no? Como mínimo. José Carlos Ruiz es un filósofo, ya lo tuvimos, ¿sí? Es el filósofo español, un filósofo español, que bueno, es un genio. La verdad, yo lo sigo mucho en Twitter, donde permanentemente, todas las mañanas... Bueno, en España son 5 horas antes, ¿no? Pero todas las mañanas me despierto y él ya retuiteó entre 8 a 10 entrevistas o noticias filosóficas por día, ¿no? Que casi todas están buenísimas. Así que síganlo en Twitter. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y docente en la Universidad de Córdoba, donde vive, Córdoba, España, ¿sí? Su último libro se llama Filosofía ante el desánimo, que es un librazo que me lo mandó divino. Te mando un gran abrazo y bueno, y muy futbolero, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a los que nos creemos liberados de la caverna, pero el fútbol es la cadena que tenemos como atragantada en el alma. Y nos cuenta algo de sus pareceres sobre la alegoría de la caverna. Lo escuchamos. Platón vislumbra ya de una manera muy clara la importancia que tiene la imagen en la constitución de la idea del sujeto en torno a la verdad. Es decir, cuando mete en el fondo de la caverna imágenes y las proyecta, de hecho el verbo proyectar queda muy claro, como lo contemporáneo también, él sabe que puedes controlar la constitución de identidad de un sujeto por medio de imágenes, que no necesitan mucho más. Es decir, que la potencia de lo visual es tan grande que puedes tener a una serie de individuos durante toda su vida, ¿no?, condicionados por lo que ven, ¿no?, porque la veracidad de la imagen está dentro de la caverna. Bueno, pues esa veracidad él lo mete en la doxa, es decir, en la opinión. Él dice que el conocimiento realmente es un esfuerzo a realizar y que en muchas ocasiones necesitamos de alguien que venga a quitarnos las cadenas y nos obligue. De hecho, llega a decir que al individuo que le quitan las cadenas en el libro séptimo, que está allí anclado en esa caverna, lo arrastran en contra de su voluntad por una escarpada cuesta. Es decir,
pone en valor la pedagogía, pone en valor el magisterio, ¿no? Es un libro que empieza a situar el poder del maestro como aquel que te conduce hacia la verdad, incluso en contra de tu voluntad. Entonces hace una recuperación, bueno, en este caso no es una recuperación, pero sí podíamos hacerlo nosotros, de la idea del deber por encima de cualquier cuestión que tenga que ver con la opinión. De hecho, en el siglo XXI la posverdad tiene mucho que ver con esa oscuridad que hay dentro de la caverna, porque la posverdad no es otra cosa que los llamamientos que se hacen en torno a las creencias que un sujeto tiene o a las opiniones que un sujeto ha desarrollado sin haber revisado esas opiniones y que se aferra a ellas sin haber dado el salto, el esfuerzo por ver si son auténticas o no. Entonces, esa salida de la doxa, es decir, de la caverna hacia el exterior, a mí me parece muy significativa para el siglo XXI en especial, donde la pantalla y la imagen, o la omnipantalla, que todo parece configurarlo, está condicionando mucho, ¿no?, esa configuración de la identidad del sujeto. Tremendo. Gracias una vez más, José Carlos Ruiz. Acá aparece otro elemento que es más propio de la teoría platónica y que es absolutamente actualizable, ¿no?, que es cuando José Carlos habla de la doxa. ¿Qué es la opinión? Doxa es conocimiento no justificado. Para eso se utilizaba este término en el mundo de la época platónica, en el mundo griego. La doxa, lo dóxico, nosotros lo llamaríamos la opinión infundada. Y que está cerca de eso que hablábamos antes como sentido común, ¿no? Como la repetición vacua de ideas que asumimos como válidas simplemente porque están expuestas en los lugares de construcción del sentido común. Entonces lo que se dice en la tele es real. Pero no solo lo que se dice en términos de contenido, sino de formas, que esto es lo peor. El problema de la doxa es que uno asume una forma de hablar binaria, que no implica reflexión, ni contraste de sus ideas, ni argumentación, sino, ¿no?, eso que Heidegger llamaba las habladurías, ¿no? Esta cosa de... ¿Vieron cuando uno dice habladuría como cuestionando un mal hablar que solo busca una intención? Bueno, las habladurías se volvieron nuestra forma normal de comunicación, pero no la visualizamos. Porque la doxa es eso. Es un habla o es un pensar marketinero, un pensar que vende. Y tiene esa lógica del espectáculo y de la venta. Salir de la doxa, salir de la caverna es salir de la doxa, porque la caverna es el condicionamiento, aparte está todo el encadenamiento, la mirada frontal, el solo uso de la mirada, es muy propio de este planteo, el modo en que Platón lo expresa en la alegoría. Entonces salir de la caverna es salir de la doxa hacia un tipo de pensamiento, digamos, y acá está bueno como si uno, en vez de engancharse con que la realidad exterior es la verdad, y uno se enganchase más, como nos propone José Carlos, a pensar que saliendo de la caverna uno lo que recupera es pensamiento crítico, capacidad de poner en duda eso que hasta ese momento parecía inalterable. De hecho, la posibilidad de desencavernarse tiene que ver con otra manera de pensar, obvio que es la filosófica en un sentido amplio, pero podríamos decir es cualquiera que tenga una apetencia mínima, un anhelo mismo por el saber. No dejarse llevar de la nariz, que es el encadenamiento fundamental, que se abra la nariz, oler. Leía el otro día que en griego pensar y oler tienen una raíz etimológica muy parecida, ¿no? Y sin embargo está inhibido el olor, porque está inhibido cualquier tipo de forma de conocimiento que no tenga que ver con ese pensamiento unilineal. Ni hablar pensar en las múltiples facetas que se nos presenten y que sin embargo, digamos, ocluimos más que obstaculizamos, ¿no?
Entonces, esta salida de la caverna puede ser vista así. Bueno, en el cine aparece mucho, digamos, este relato e impactó muchísimo. Hoy con las redes, con el mundo digital, está cada vez, ¿no? Me parece más imposible de distinguir lo real de lo aparente. Pero por ahí lo que explota es ese binario, es entender que no hay un real en sí absoluto por fuera de lo aparente, sino que, digamos, la frontera es una frontera. Digo, si es frontera, no es taxativa, es zona de paso, de transición, zona de contaminación. Pero hace 20, 25 años, un par de películas todavía se aferraban. Yo creo que no anticiparon sobre todo la modalidad más sinuosa del mundo de lo virtual hoy, donde no es tan claro poder distinguir algo artificial de algo no artificial, ¿no? Lo real de lo aparente. Digo, si el mundo hubiese sido como Matrix o como Truman Show, es todavía fácil de trascender, porque bueno, nada, o sea, son todos actores, hay un boludo engañado como en Truman Show, es fácil, digamos, de ver el dispositivo. Yo creo que hoy el problema es que cada vez es más difícil, o sea, el celular se nos volvió, la otra vez hablaba con alguien que el celular se nos volvió casi como una prenda de vestir. Nadie piensa hoy en caminar por la calle sin zapatos. No podés. Nadie piensa hoy en caminar por la calle sin un celular. Es lo mismo, se fue como incorporando, gran cadena, ¿no? La vestimenta más. Bueno, escuchamos a Mariano Vélez, que nos va a ayudar a pensar esta relación con el cine, sobre todo, porque Mariano da cursos de cine. Mi mamá cursó con él muchos años y lo amaba, así que gracias Mariano por participar, porque me haces acordar a mi mamá. Vélez, V corta, E-L-I-Z. Mariano Vélez, que es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la UBA y en la Facultad de Arquitectura. Dirige la colección de libros Imagen e Historia de la editorial Prometeo. En el 2019 publicó Figuraciones de la Otredad en el cine. Su tema es el cine y su cruce con la filosofía y otras disciplinas, pero sobre todo da cursos de cine para cualquiera y son buenísimos, así que síganlo. Tiene una página de Facebook donde cuenta todo lo que hace y nos ayuda a pensar las derivas de la alegoría de la caverna en el cine. La relevancia que detenta la alegoría de la caverna en la historia de la filosofía se replica en la importancia que evidencia en la historia del cine. Podríamos decir que en las últimas décadas se convirtió en un disparador privilegiado de la narrativa contemporánea en general y de la narrativa cinematográfica en particular. En primer lugar, la alegoría de la caverna constituye una referencia ineludible para una serie de películas que se construyen a partir de este diálogo. En este sentido, la multiplicidad semántica de la alegoría se recupera desde diferentes puntos de vista en estas películas. Algunas serían realmente imprescindibles para pensar este conjunto de apropiaciones de la alegoría de la caverna. Indudablemente el ejemplo más notorio sería Matrix, realizada por las hermanas Wachowski en 1999. Allí se propone una actualización de la alegoría en el marco de una distopía que piensa algunos dilemas de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En esta trilogía de Matrix se retoma el contraste entre los dos mundos platónicos y sus múltiples distorsiones para indagar los modos de filmar, la simultaneidad de los universos posibles y también para pensar las estrategias para escapar de la caverna. Otra reescritura posible de la alegoría sería The Truman Show de Peter Weir. Aquí también se despliega esa reflexión en torno a la recuperación de la alegoría platónica y sus universos coexistentes, pero en este caso centrada más en la dimensión más plenamente epistemológica, ¿no? Para pensar un poco a partir de allí la potencia del conocimiento vinculada con esa capacidad de escape. Pero en segundo lugar, más allá de las apropiaciones mencionadas y tantas otras que proliferan en el cine de los últimos años, como reescrituras de la alegoría de la caverna platónica, podría apuntarse que la propia sala cinematográfica se vincula con esta alegoría.
el espacio sumido en la oscuridad, la quietud de los cuerpos que asisten a la proyección de las sombras, todo podría dialogar con la alegoría de la caverna. Sin embargo, se trata aquí ya no del encierro que tiene que ver con la proyección de las sombras que distorsionan, sino tal vez, o por lo menos en algunas circunstancias, de unas sombras que también iluminan y que por lo tanto se van cargando de una notable capacidad pedagógica. De una. Gracias, Mariano. Genial. Está bueno, ¿no? Porque uno va buscando qué películas son las que mejor expresan la alegoría y en realidad el cine mismo es quien expresa, como terminó explicando Mariano Vélez, la alegoría. Y damos un paso más. No es que cuando te metes en el cine estás visualizando la fuerza de sujeción que expresa la alegoría de la caverna. Tal vez, y esto es lo más impactante, toda nuestra realidad es un gran cine, de ahí el éxito de Truman Show. Entonces, y cuanto más el mundo virtual avanza en este formato donde todo está espectacularizado y todo tiene que ver con su extimidad en imágenes permanentes, me parece que mucho más la alegoría de la caverna se vuelve una expresión única del mundo en el que vivimos. Lunes, de 20 a 21, hay Demasiado Humano. Darío Stanraiver, Futurock. Nací en el 63, con Kennedy en la cabeza, una melodía en la nariz. Fito Páez, en el espacio auspiciado por el Grupo Planeta, nos llega Infancia y Juventud, Memorias de Fito Páez. Yo que empecé a escucharlo a Fito cuando arrancó, ¿qué haces, Mariana Collante? ¿Cómo andás? Me mata ya estar leyendo su libro de memorias. O sea, habla de que me pasó la vida, ¿entendés? La infancia y la juventud, ya le pasó. Además, todo me pasó. Pero bueno, librazo, que saca Fito Páez, con el sello Planeta. Así comienza el libro. Mira, de niño conocí el olor de la muerte. Y así lógicamente termina. Continuará. En el medio, 400 páginas de memorias cuyo etiquetado frontal debiera advertir: altas en emoción, agudísimas en cultura pop, refinadas, bestiales, amorosas, explícitas. Fito Páez pasó el encierro pandémico recordando y escribiendo, repasando y puliendo episodios, ajustando cuentas y desarreglando todo lo demás en un ejercicio de introspección al que la palabra prodigioso le queda pintada. Tremendo. De la infancia rosarina narrada en Traveling virtuoso al apogeo de su juventud con la locura del amor después del amor, el recorrido es, como de los mejores caminos, largo y sinuoso. Infinidad de escenarios, nombres, lugares, anécdotas, homenajes, viajes, borracheras y la tragedia y el amor marcando el ritmo de un relato que parece rapsodia, una suma de partes que hace de este libro de memorias una larga canción perfecta. Tengo una biografía de Fito Páez, pero no la voy a leer, pero bueno, nada, gente, o sea, me lo llevo corriendo, va a ser parte de mis lecturas de verano, Claro. Pero sobre todo porque soy de la generación que nació con él. Sí, digamos. pero leer una biografía así es como leer un parte de la historia, ¿no? Pero De por una. otro lado, Total. a mí me encantan las biografías cuando son personajes así tan contundentes y tan importantes en la cultura. De una. Bueno, Fito Páez, entonces, Infancia y Juventud, Memorias, el libro que nos trae hoy el Grupo Planeta. Mariana Collante, ¿qué nos trae? Bueno, sin querer, como siempre, sin coordinar nada absolutamente, traje un libro que se llama Una música. El autor es Hernán Roncino, que es uno de mis escritores preferidos, Mirá. argentinos contemporáneos. ¿Cuántos tenés preferidos? Muy poquitos. Ah, porque dijiste uno de mis... 3, 4. ¡Apa!
3, 4, sí. Poquito, sí. ¿En serio? Bueno, Hernán Roncino tiene varios libros editados, publicados, es novelista sobre todo, y lo que acá plantea es la historia de una persona que es músico, pero en realidad nunca quiso ser músico, sino que a partir de lo que el padre le impone, ahí está su caverna, es que el padre lo impone a ser pianista. La gran caverna del padre y los mandatos vocacionales. Claro, no tiene opción de otra cosa, entonces se desarrolla una carrera bastante como oficinística, así, de pianista, da algunos conciertos en Europa, y en algún momento, bueno, el padre muere, y cuando ven su legado, digamos, las cuestiones que deja el hombre, muy encargado de hacer guita, ¿no? Muy enloquecido por la música, pero también a la vez de hacer guita, el contexto es la dictadura, ¿no? Cuando, o sea que su parte de dinero tiene que ver con los negocios que hace con la dictadura. Por supuesto, el protagonista, que es el músico, intuye, pero no sabe demasiado. Entonces empieza de alguna manera a reconstruir la historia del padre y de él también, de su infancia, a partir de las ruinas que quedan en un campito que es su herencia, digamos. Él le deja un campito en Paso del Rey. Nada más. Bueno, supuestamente tenía un montón de guita y qué sé yo, pero le queda eso nada más. Entonces él se mete en ese lugar porque está tomado. Entonces hay una fábrica enfrente y hay una comunidad que se desarrolla ahí de gente que vive, que está en la lona, pero que, digamos, está revalorizado el valor comunitario. Todos están en la lona, pero de alguna manera se sostienen de esa manera. Entonces él medio que se mete para ver qué onda ahí, qué sé yo, y no es que dice yo soy el dueño de este campito, porque en realidad era el dueño. Se mete para ver qué onda, qué hace la gente, y se mete ahí a la historia, y se mete en la historia de estas personas. Abandona todo lo que es Europa, su vida, digamos, se muda. Sí, se va a otra caverna, digamos, claro. Pero abandona posta. Claro. Y deja todo para ver qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? A la vez también está la historia de un músico estadounidense, que el padre medio que está fascinado y empieza a construir la historia de ese tipo, que también es como un tipo que en un momento es genial y que desaparece. Y cuando lo encuentran, el chabón está enloquecido en la montaña, loco, pero loco, y nada, bueno. Son esos, ¿viste? Esos músicos que pasan a la historia por haber hecho 2 discos pero geniales, y que, bueno, se construye toda una mística en relación a la vida. Así que, bueno, este libro... Mira qué lindo. Dan ganas, ¿eh? Sí, tendrías que juntarte, Fito Páez, este libro para el verano. Te estoy haciendo un composé. Me encantó. De lecturas. Lo que tiene Hernán Roncino para mí es muy, muy interesante. Me gustan mucho los personajes que él diagrama, que diseña, porque son personajes como que en la palabra tienen mucha importancia, ¿no? Hablan poco y siempre te da la impresión de que se guardan un montón, y es que me parece que le da mucha importancia a la palabra y a la construcción musical del texto. No se van a dar cuenta al toque, pero cuando se metan en la historia se van a dar cuenta que hay una música que suena, que tiene que ver con las palabras. Mirá qué lindo. Bueno, muchas ganas de leer. Lo tengo pendiente, Hernán Roncino, porque me llegó por distintos lados. Así que, y ahora que vos decís que es tu preferido, vamos con todo. Bueno. Gracias, Mariana Collante. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por seguirnos este año con este formato de Demasiado Humano. Mariana Collante, Sophie Cornell, Lautaro Monzani, hoy Magalí estuvo en la operación técnica, y nos vemos el lunes que viene. Perfecto. Dale. Adiós. Demasiado Humano. El imperio de la incertidumbre.